Seguimos compartiendo periodísticamente. Está la doctora Eloy Almirón. Quiero aprovechar al máximo el tiempo. Tenemos 7, 8 minutos. Me dice, bueno, poquísimo. Vamos directo a las preguntas. La Corte tiene que seguir siendo la última palabra sobre la Constitución. Hoy de hecho, la Constitución le da esa potestad. O hay que pensar en un tribunal constitucional como el francés, por ejemplo. Doctora, bueno, el Tribunal Constitucional fue un deseo del extinto doctor Pacielo Candia. A la fecha, la Corte Suprema de Justicia es la última palabra, no solo en materia constitucional, sino que en materia penal y en materia civil, porque así están dadas las cuestiones en lo que hace a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Los otros temas que vos habías expuesto, como el tema de la reforma constitucional. Pero en el caso de la Constitución, ¿debe ser la Corte la última palabra? Debe ser la Corte la última palabra. ¿O hay que cambiarlo? Tal vez eso se pueda ver en una reforma constitucional, que es lo que se está pensando ya hace mucho tiempo. Yo creo que sería interesante poder pensar en un tribunal constitucional o en una Corte constitucional, donde esa Corte constitucional, con las acciones de inconstitucionalidad, el efecto pueda ser erga omnes, que justamente es uno de los análisis que yo realizo dentro de mi investigación en la tesis doctoral defendida hace mucho tiempo atrás. ¿Qué opina de la certeza constitucional como figura? La certeza constitucional no existe dentro de nuestra legislación. La acción de certeza constitucional es una cuestión que fue introducida vía jurisprudencial y vía doctrina desde la Argentina, donde sí está aceptada, porque la certeza constitucional es una posición de la Corte Suprema de Justicia sobre ciertos y determinados puntos, y esa atribución no le está dada ni por la Constitución ni por la ley, y vos sabés que en materia de ejercicio de poder público, la autoridad pública solo puede hacer lo que la ley dice que tiene que hacer. Acá la Corte inventó la figura. Y la Corte la introdujo, no esta, sino que las anteriores Cortes Supremas, la del 99, la introdujo vía doctrina y vía jurisprudencia, que toma modelos de la República Argentina. Para mí la certeza no existe dentro de la legislación interna y no se puede dar, por tanto. ¿Hay que sacar a los políticos del Consejo de la Magistratura o del jurado de magistrados? Yo creo que el Consejo de la Magistratura, este Consejo de la Magistratura es un órgano altamente democrático, porque allí tenemos representantes, tenemos 3 elementos políticos, un senador, un diputado, pero es una forma de que también la ciudadanía participe en la conformación, porque si nos ponemos a pensar, Guillermo, el Poder Judicial es el que más alejado está de la ciudadanía en su conformación e integración, porque al senador le pone el pueblo, el votante, al diputado, al presidente, al vicepresidente, pero a un ministro de Corte no. Sin embargo, ese ministro de Corte está juzgando la cotidianidad de ese justiciable. Entonces, el Consejo es lo más democrático que hemos tenido a la fecha, a lo mejor necesita algunos ajustes. Y en el caso del jurado de enjuiciamiento de magistrados tenemos 4 elementos políticos, que son 2 senadores, 2 diputados, y generalmente el que viene integrando el Consejo de la Magistratura viene por parte del Poder Ejecutivo. Pero yo no sé si es una cuestión mucho de cambiar leyes, yo creo que es una cuestión del ser humano, de que ese ser humano cumpla la ley y respete los valores democráticos, porque uno puede tener, siempre lo he dicho y lo digo en mis clases constantemente, que uno puede tener las mejores leyes, pero si ese hombre o mujer que se siente en el cargo político, sean en ese cargo público o político, senador o diputado, sean otras sus intenciones, esa ley no va a servir absolutamente para nada. ¿Los ministros de Corte tienen que seguir formando parte de un poder administrador o deben dedicarse exclusivamente a resolver temas jurídicos? Bueno, actualmente la Corte tiene una exacerbación de atribuciones administrativas, no solamente en el manejo de recursos materiales, de recursos humanos, de llamados a licitaciones, sino que también ellos son, porque está por mandato constitucional, eligen a todo lo que es el cuerpo de la magistratura, a agentes fiscales, a defensores públicos, y tal vez en un alto porcentaje, no te puedo decir porque no formo parte de ese órgano colegiado, y tal vez esté no alejado, pero es ese elemento juzgador, que es su principal atribución, sea una tarea más dentro de la que ellas realizan. Yo creo que hay que repensar dentro del sistema de administración cómo liberar a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo al Consejo de Superintendencia, que está integrado por 3 ministros de las 3 salas que la conforman, de que puedan estar mucho más cerca de la tarea jurisdiccional que por antonomasia le corresponde y es su obligación constitucional, Guillermo. El gran tema, la sensación del que no tiene recursos, es que la justicia no es ni pronta ni barata en nuestro país, al contrario. Sí.
¿Cómo combatir la corrupción en el Poder Judicial siendo ministra de Corte? Bueno, la corrupción está totalmente ligada a lo que es el concepto de impunidad y a esa percepción de la mora judicial, porque muchas veces el justiciable se pregunta ¿por qué no sale mi expediente? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué no cumple el plazo? Y esa retención en la resolución de los casos genera una sensación de corrupción porque por algo no está saliendo. Yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol, no hay fórmulas que inventar, sino que sencillamente se trata de que el juez cumpla sus plazos, de que trabaje denodadamente para que pueda tener, el justiciable pueda tener acceso a justicia, porque al justiciable lo que le interesa es que salga su expediente. ¿Qué significa que salga su expediente? Que se resuelva el caso. Y cuando un funcionario del Poder Judicial cometa algún tipo de hecho punible o cometa alguna cuestión que no está acorde con las reglamentaciones éticas y de procedimientos administrativos, tiene que pasar por un procedimiento sumario, que de hecho eso está regulado, pasa por el Consejo de Superintendencia y que eso se resuelva también en un plazo rápido, porque muchas veces, debido a esa recarga de trabajo, la Corte también es la que resuelve todas las sanciones administrativas a los funcionarios, como ha ocurrido hace muy poco tiempo con el caso piloto, que el actuario judicial está pasando por un sumario administrativo. Entonces, no hay que darle, hablando mal y pronto, largas al asunto, sino que si se merece una sanción, que sea rápida y eficiente, porque hay que dar muestras de una mano dura desde arriba para abajo, porque los cambios vienen de arriba para abajo, no de abajo para arriba. La última, para aprovechar todo este tiempo que tuvimos, es el tema de la designación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Son designados por 5 años o se quedan hasta los 75? Son designados por 5 años, esa es la postura. O sea, usted se iría a los 5 años. Yo no quiero decir que me iría, me voy a volver a postular. O sea, yo soy una mujer de palabra, he sostenido en todas mis alocuciones, he sostenido en la cátedra, son 5 años de mandato constitucional. Hay un desfasaje, eso tiene que ser modificado en la próxima constitución, por eso que se da interpretaciones que son hasta los 75 años, porque yo también sostengo que en 5 años un ministro de Corte tal vez no pueda desplegar todo lo que tenga que hacerse para que el Poder Judicial pueda volver a recuperar esa institucionalidad, esa credibilidad en la institución que ha perdido hace un tiempo atrás. Gracias, doctora. Gracias a vos, Guillermo, y a tu audiencia. Elodia Almirón, mañana vamos a repasar detalles de esta entrevista en ABC Cardinal. Está postulándose, quizás esté en la terna el próximo lunes para reemplazar a Sindulfo Blanco. Y recordando que el próximo año, en abril, hay otro concurso para reemplazar a Raúl Torres Kimser, quien también llega a los 75 años. Nos vamos con eso periodísticamente, ya llega Mesa de Periodistas. Hay temas muy importantes, uno de ellos tiene que ver con lo que ocurría esta tarde en Pedro Juan Caballero. Hay guerra de mafias allí, eso se exteriorizó otra vez, es lo que pasó, lo vamos a ver enseguida ya en Mesa de Periodistas. Hasta la próxima semana, que pasen bien.